Shabbat Shalom, amados hermanos, quien les habla Marcos Vidal, de Oídos para Oír. La verdad que es un privilegio para mí el poder estar en este Shabbat compartiéndolo con nuestros amados hermanos, con todos los que están dispersos en las naciones, con la diáspora, y muy contento también de poder estar compartiendo en conjunto a nuestros hermanos de raíces hebreas que están en todo el mundo y que están guardando este Shabbat y que también están siguiendo las parashá semanales. En, en el contexto, en lo que voy a presentar en función de este breve estudio, no es sobre la parashá en sí, sino es en torno a la parashá. Así que, sin mucho más, y con el agrado de que el Eterno nos bendiga a través de su palabra, y que el Eterno también nos multiplique en amor y en conocimiento de Yeshua. Les voy a estar compartiendo una breve introducción a lo que son los mandamientos del Señor. Espero que estén todos viendo ahí. Estamos en vivos, que cualquier inconveniente. Lo interesante de las para allá son aquellas enseñanzas que sabemos que a a nivel Shabbat y a nivel de todas las naciones están siguiendo el mismo tema, pero lo más interesante de estas para allá es que también se ven distintos puntos de vista. Y eso es lo que le agrega a la palabra del Señor en este camino, en este nuevo andar que tenemos, es es lo que nos muestra y lo que nos atrae, de que aún a pesar de haber un tema que todos estamos viendo en el mismo Shabbat, también ocurre de que nos habla de distinta manera conforme a la porción de Muná que Él nos ha prestado para este día, cuando nuestros padres, nuestros antepasados estuvieron en el desierto. Ellos recibían una porción de maná por día porque el Señor los ponía a prueba. ¿Qué más? ¿Qué más? En este gran desierto en donde la diáspora y en donde el segundo gran éxodo ya está puesto en acción. Así que, amados hermanos, la para allá de, eh, de este contexto va a ser sobre los 10 mandamientos. Vamos a ver si realmente fueron 10. Sabemos que no. Vamos a ver también cuál fue o el motivo por el cual estos 10 mandamientos fueron dados en el formato en que se dio y en el formato en que se presentó el Señor. Y si tiene algún contraste con eh, los mensajes o las parábolas de Yeshua. Sabemos que Yeshua no vino a abolir la ley, sino que a hacerla cumplir. Pero ¿en qué momento o en qué punto nos muestra el Señor a través de la Escritura que estos mandatos que el Señor dio en el monte Sinaí a nuestros padres, en en qué momento o en qué eh, formato Yeshua los, por decir así, los mejoró, los puso por obra de manera tal de de que fuese algo posible de alcanzar, ¿sí? Mandamientos que no son gravosos, y mandamientos que para muchos son eh, complicados de alcanzar, pero no por la complicación en sí, amados hermanos, sino por el hecho de que nuestra humanidad, nuestra, nuestra carnalidad, muchas veces se interpone entre, el, entre la voluntad del Eterno y ese reflejo de vida que quiere que tengamos. Eh, Oídos para oír presenta esto que les mencionaba, en torno a la para allá. En torno a la para allá, los dichos de Yod Hate Bad Hei, ¿sí? Los dichos del Eterno, los dichos de eh, Adonai, los dichos de Elohim. Bueno, para comenzar con estos dichos del Señor, con estos también bien llamados mandamientos, te voy a mostrar un pequeño video
pequeño video que es de nuestros amigos de Generación Desafiante y que comienza así. Perdón si hubo alguna interrupción. Yo soy el Señor, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Elohim en vano, porque no hará por inocente al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para el Señor tu Elohim. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Elohim te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien. La pregunta que nos hacemos es si habrá algo más detrás de los mandamientos. Lo que nos mostraba este video es cómo se presentaba el Señor, el formato en donde nuestros antepasados, nuestros padres, pudieron apreciar el poder de Dios y el poder, no solo, sino la dimensión, ¿sí? La magnitud que tenía el poder del Señor. Y justamente en el libro de Shemón o Éxodo, en Éxodo 20 es en donde se entabla esto que menciona el video. Pero anterior a todo eso, nuestros padres habían visto con el poder y con la mano que los había sacado de la esclavitud, de Egipto, ¿sí? Entonces, la pregunta es que si realmente esta mano se volverá a mover o no se volverá a mover, o si lo está haciendo, cómo poder percibirla. Bueno, justamente para, para preguntarnos eso, sabiendo los hermanos que recién comienzan o los hermanos que ya están hace un tiempo en el camino de las raíces hebreas, sabrán de que estamos en este segundo gran éxodo, pero ¿cómo se va a manifestar el Señor? ¿Sí? Y la pregunta es si habrá algo más detrás de los mandamientos del Señor. Les voy a compartir acá distintas versiones bíblicas, con las cuales nosotros nos hemos instruido. Si bien nosotros cuando empezamos las raíces hebreas, y creo que es la mayoría de los hermanos, nadie empezó con una Biblia hebrea, ¿sí? Fundamentalmente, por el lado protestante hemos empezado con Reina Valera, o NTV, o Telea, y quizás por el lado de los hermanos católicos, ellos quizás han empezado con algún otro tipo de versión como el Dios habla hoy y demás. Pero si de algo estoy seguro es que la profundidad de la palabra en su original nos va llevando a lo que
a lo que realmente quiso decir el Señor o a la profundidad de lo que quiso decir y de lo que dijo, ¿sí? Y de lo que dirá también, porque aún en estos tiempos el Señor sigue hablando. Pero observemos, por ejemplo, yo tomé estas 4 versiones. La primera versión es la NTV, ¿sí? Cuyo título es Los 10 mandamientos para el pueblo del pacto. Eso es muy interesante como, si bien en el original no hay versículos, no hay subtítulos, no hay capítulos, es un rollo entero. De hecho, la Torá es un solo rollo, como nos enseñó a nosotros el Pentateuco. Pero más allá de eso, también como el Señor, al permitir que la Biblia esté, por decirlo así, eh, capitulada y en sus versículos, también nos va llevando de cierta manera a la esencia de lo que él también quiso decir. Entonces, el título en la NTV es Los 10 mandamientos para el pueblo del pacto, y en el versículo 1 dice, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Ahí no dice que dio mandamientos, sino instrucciones. En la NBI dice mandamientos, ¿sí? En la Reina Valera dice estas palabras, y en la NBB dice, le dijo. Ahora, lo que vamos a ver es, en el cuadro que sigue, vamos a ver si estas 4 maneras o 4 interpretaciones o 4 versiones están asociadas con la expresión, ¿sí? Original del Padre. En mi, en mi humilde opinión, yo estoy seguro de que independientemente de la versión que usemos al escudriñar la palabra, hay una única versión, y es la versión que el Señor ha grabado en el corazón de su pueblo. Esa versión que ha puesto en el corazón de los que hoy estamos en la diáspora y que le estamos buscando, ya sea por medio del testimonio, ¿sí? Por medio del testimonio de la palabra y también por medio de la Emuná en Yeshua, ¿sí? Con estos sabemos que son fundamentales estos 2 pilares en la vida de un miembro de un miembro del pueblo de Dios. Es fundamental, ¿sí? Expresar no solo el anhelo por sus mandamientos, que, que bueno, acá mencionaremos 10, pero bueno, claramente sabemos que no son 10, son 614 mitzvot. Entonces, con este anhelo y con este amor hacia esos mitzvot, eh, también la emuná, la fidelidad a Yeshua, que fue por medio del cual nosotros hemos sido rescatados, ¿sí? Lo que no pudo lograr el hombre, el hombre llevando o tratando de aplicar la ley, vino Yeshua y nos mostró cómo realmente aplicar la ley, ¿sí? O, bueno, la Torah. Amén. Y como les decía, eh, la mejor versión es la que tenemos en nuestro corazón. Y me voy obviamente, a apoyar en esto que le estoy diciendo con lo que dice la Escritura. Jeremías 31-33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, dice Adonai, daré mi ley en su mente, y acá está, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Entonces acá tenemos realmente cuál es la versión más correcta de el Señor. Así que, hermano, si saliste de la Reina Valera y te pareció que la Biblia Kadosh era mejor, pero en la Kadosh resulta que no te encontrás tan cómodo como en la NTV, no te preocupes, no te preocupes, porque la versión que el Señor escribió en nuestros corazones es la mejor versión y es la que necesitamos. Bien, seguimos. Como habrán visto, el título de esta para allá, o de este entorno o alrededor de esta para allá, se llama tus dichos, tus dichos. La palabra mandamiento viene del Strong H 1697 y se traduce como davar, ¿sí? Esta palabra davar, ¿sí? Tiene una raíz, una etimología y tiene distintos usos, ¿sí? Es una palabra con implicación que trata un asunto, ¿sí? Como si se hablase de una cosa
y adverbialmente una causa. Así que ahí el Señor, en el monte Sinaí, habló de un asunto, habló de algo y habló de una causa. Y en su etimología o raíz se puede concatenar con las siguientes palabras o expresiones, las cuales yo algunas subrayé, algunas en blanco y otras en rojo, porque realmente me han llamado muchísimo la atención. Esto es algo que en mi casa, en mi familia nos ha edificado muchísimo. Pero dice, Dabar, puede ser un acto, un consejo, un asunto, una respuesta. ¿Sí? Cuando se trata de algún motivo o alguna cosa es debido a un libro, un negocio. Puede ser un cuidado, un caso, perdón, una causa, una tasa cierta, una crónica, un mandamiento. Con lo cual, en aquellas versiones que diga mandamiento, la palabra mandamiento está bien. ¿Sí? Puede ser conferir, puede ser conferir, puede ser un consejo. ¿Sí? También puede hablar de escasez o de decreto. Puede ser un hecho. Puede ser un hecho. Cabe mencionar que cuando el Señor dio sus dichos, ahora sí entramos en el título de la para allá, cuando el Señor dio sus dichos, Él lo estaba dando por hecho. Él nunca dijo, quizás puedan adorarme y quizás hagan, no se hagan imágenes de lo que está en el cielo o la tierra y quizás no usen mi nombre. No, Él los dio por hecho. ¿Sí? Él nos aconsejó, tuvo cuidado, nos aconsejó y tuvo cuidado de esas palabras, y son palabras de vida eterna, son palabras cuidadosas. Puede ser también, como en otro caso que eh, yo resalté, como una promesa, una provisión, un propósito, una pregunta. Fueron 614 propósitos, 614 promesas. Él prometió sobre nuestras vidas y la primera promesa que hizo fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue una promesa. Wow. Fue también un dicho. Acá está el motivo por el cual está este entorno a la para allá se llama tus dichos, dabar. ¿Sí? Y también está relacionado con la palabra obra. Podrán ver que tanto la respuesta como la pregunta, como la promesa y como la obra, las resalté, porque eso es lo que nos trajo acá. Yo, hermanos, claramente quiero poner eh, eh, la mano en mi corazón y la realidad es que teníamos tantas preguntas sin responder cuando estábamos adoctrinados. ¿Sí? Pero hubo una promesa acerca de una obra. Amados hermanos, les pido perdón, porque he tenido un problemita técnico, les pido perdón. Ahí estamos, de nuevo, nuevamente. Entonces, hay un, hay un momento, si bien la promesa, que tenemos en Gálatas 3:29, donde dice, si somos linaje de Mashiach, ¿sí? Si somos el Mashiach, linaje de Abraham somos, y ahí esa fue la promesa. Ahí entendemos la obra de la cruz. Pero también entendemos una pregunta y una respuesta. ¿Y cómo funcionó este dicho, este dabar, en la vida de Yeshua? ¿En qué momento clave o en qué momento, digamos, se ha resaltado esta, esta pregunta y esta respuesta? Y hay varios momentos en el ministerio de Yeshua en donde se entablan y se plantean distintas preguntas a las cuales él da respuestas tan concisas que dejaba a todos sin hablar. Pero hay una que yo quise resaltar, y es la que está en Juan 6, 67 al 68, en donde Yeshua, luego de
de dar una enseñanza que impactó muchísimo el corazón de los que estaban presentes, gran parte de esos presentes se van y solo quedan sus discípulos. Y en el verso 67 dice, también ustedes quieren marcharse. Eso le pregunta Yeshua, refiriéndose a los discípulos. Señor, contestó Cefas o Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, tú tienes palabras de vida eterna. Wow, wow. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Entonces podemos encontrarnos principalmente en, en que si Él solo tiene palabras eternas, no tenemos eternas, ¿a dónde iremos? Pero ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo en el monte Sinaí? ¿Qué fue lo que realmente le ocurrió al pueblo? Que no quisieron escuchar más. Eso es lo que vamos a tratar de responder si el Señor lo permite. Primeramente, veamos cómo se presenta el Señor delante de su pueblo. Después, ya dijimos ahí en Éxodo 20, después de 20 capítulos de ver su mano poderosa, de entender el contexto de esclavitud, la cantidad de tiempo que llevaban esclavos, ver la travesía escapándose del faraón y cómo el Señor, cuando ya no tenía más esperanza, con una montaña atrás de ellos y con un mar delante de ellos, como el Señor se manifiesta abriendo ahí el mar en dos y permitiendo que su pueblo, su pueblo pase por las aguas, cómo ocurrieron otra serie de milagros también cuando se empezaron a quejar por sed, cuando se empezaron a quejar con comida. El Señor siempre los sostuvo. Entonces, ¿cómo se presenta? Dice entonces, Elohim pronunció todas estas palabras. Yo soy, Yod, Hei, Bat, Hei, tú Elohim, quien los sacó de la tierra de Misrayim, de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. ¿Qué es lo primero que el Señor, antes de dar sus dichos, le recuerda al pueblo? ¿Sí? Que somos propiedad de Él. Es nuestro Elohim. Yo soy tu Elohim. Y dice que yo lo saqué de la tierra de Misrayim, de Egipto. El Señor se presenta como el Salvador. El Señor se presenta y nos recuerda que nos sacó de la esclavitud, lo mismo que nos está recordando en este tiempo. Amados hermanos, estamos quitándonos, nos está quitando el Señor, nos está sacando de la casa de la esclavitud, de este gran Egipto en donde hoy estamos, y nos recuerda que Él es nuestro Elohim. Luego el Señor continuó dando sus 10 mandamientos. Y saben que me pareció algo muy interesante, hubo algo de parte del Señor en la Escritura, y la verdad que sabemos en los contextos hebreos, a veces se suele omitir o se suele quitar las oraciones que comienzan con esto de el Señor me ha mostrado, porque venimos de un contexto donde todavía no podemos, este, o no queremos, y tampoco intentamos persuadir o, como nos hacían a nosotros, o fomentar que somos, que somos lo que tenemos, los que llevamos o lo que tenemos en realidad la verdad, porque la verdad sí la llevamos, que es Yeshua, pero y la tenemos porque Él está con nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo. Pero la realidad es que hubo algo, amados hermanos, que nos edificó muchísimo y que me llamó la atención, es el lineamiento perfecto que hay entre los 10 mandamientos y las 10 bienaventuranzas del monte. Y eso es justamente lo que vamos a tocar. Es la segunda parte que vamos a ver. Vamos a recorrer los mandamientos, pero también vamos a recorrer lo dicho por Yeshua en el monte de las bienaventuranzas. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese fue el primer
el primer dicho del Señor, la primera promesa. El primer dicho y la primera promesa. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sí? No dice no tendrás otros dioses delante de ti, sino dice delante de Él no tendremos. ¿Por qué delante de Él y no delante de mí? Y no delante de mi persona. Porque claramente yo podría engañar a cualquiera y decir yo no tengo dioses delante de mí y ser un idólatra. Pero si yo no tengo dioses delante de Él, yo a Él no le puedo mentir. Por eso el Señor dijo, no tendrás otros dioses delante de mí. Yeshua, en las bienaventuranzas del monte, dijo, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y acá me quiero detener un segundo. Si bien la instrucción, los mandamientos, los dichos, las promesas, fueron dadas en el monte Sinai, eh, está o son conocidas como que tienen dos partes o dos momentos. Una que está relacionada con la relación con el Eterno y otra que está relacionada con nuestro prójimo. De hecho, eh, algunos hermanos de raíces hebreas creen que, eh, que hay dos tablas, ¿sí? Pero que en una fueron escritos cuatro y que en otra 6 versículos, y que ese versículo además que se escribe con relación a nuestro prójimo es porque justamente era necesario que un mandamiento más esté sobre el prójimo, por lo que nos iba a costar amar al prójimo. Amén. Después otros dicen que son 5 y 5, y después hay otros que creen que simplemente fue en una sola tabla. Amados hermanos, en oídos para oír creemos, o nos sostenemos eh, dentro del entendimiento que nos ha dado el Señor, que son 2 tablas, 5 de cada lado, y no queremos o no pretendemos hacer hincapié quizás en, en cuestionamientos y en doctrinas de hombre. Con lo cual, la dirección de los mandamientos o de los dichos que dio el Señor en el monte Sinai, para algunos adoctrinadores, por decirlo así, se consideran que son mandamientos rigurosos, mandamientos difíciles de llevar. Hay otros que creen que Yeshua, con sus 10 dichos o sus 10 menciones en, en el monte de las bienaventuranzas, creen, ¿sí? Creen que reemplazaron a los 10 mandamientos y en ninguna manera es como lo plantean. Amados hermanos, si Yeshua vino a hacer cumplir la Torá, lo que Yeshua dio en el monte de las bienaventuranzas fue o expresó la perfección y la profundidad de los 10 dichos que se dieron en el monte Sinai. Primer mandamiento, no tendrás dioses delante de mí. Primera bienaventuranza, dichosos los que tienen espíritu de pobres, o los pobres en espíritu, dicen otras versiones, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la primera bienaventuranza comienza relacionando nuestra pobreza espiritual, que no significa no ir a la iglesia, o no hacerle caso al pastor, o no conectarse los sábados al Zoom. No, amados hermanos, no, igual es un privilegio que se conecten, pero la realidad es que está hablando de que cuando uno se humilla realmente delante del Señor, cuando uno reconoce la humanidad que tenemos, y que tenemos este cuerpo con un viejo hombre que quiere salir constantemente, entonces vamos a los pies del Señor y le pedimos y le rogamos que por sus méritos Él nos cubra de gracia y nos dé sabiduría. Ahí somos pobres de espíritu. Ahí es cuando entramos al reino de los cielos. Al reino de los cielos no podemos entrar con soberbia, con jactancia o con arrogancia, sino con mansedumbre y sencillez. El segundo mandamiento dice, no te harás para ti imagen tallada de ningún tipo de representación, perdón, de, de ninguna cosa, arriba en el cielo, debajo de la tierra o en el agua.
o debajo de la línea de la orilla. No te inclinarás a ella ni le servirás, porque yo, Yod-Het Vai-Hei, tu Elohim, soy un Elohim celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres, a la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia. En otras versiones, extendiendo misericordia. Hasta la milésima generación, hasta 1000 generaciones de aquellos que me aman y obedecen mis dichos, mis mitzvot. Acá está incluyendo mitzvot. Cuando habla de mitzvot, habla de los 614 mitzvot que se dieron, de los cuales 10 escuchó el pueblo y 10 no quiso escuchar. Perdón, y el resto, 604, no quiso escuchar más. ¿Qué nos quiso decir o cuál fue la segunda bienaventuranza en el monte? ¿Qué nos quiso decir Yeshua? Yeshua nos dijo, dichosos los que sufren porque serán consolados. Entonces, tenemos que tener en cuenta que todas las bienaventuranzas, todos los 10 dichosos eh, menciones que hace el Señor, fíjense que van a ser siempre dirigidas a que nuestro ser se humille y que eso lleve, por consecuencia, a poder vernos ante los ojos de Dios como algo menor y no como algo mayor. No sé si me explico. Quiero decir, vernos a nosotros humillados delante del Señor también va a hacer que tengamos humildad y sencillez delante de nuestro prójimo. Y es que estos 10 dichos, ¿sí? Estos 10 beneficios, estas 10 promesas que Yeshua dio en el monte, están dirigidos a nuestro prójimo. Están puntualmente a perfeccionar la relación con nuestro prójimo. ¿Y por qué será así? Simplemente porque cuando a Yeshua le preguntaron cuál era el resumen de la ley, dijo que amarás al prójimo como a ti mismo. Es el mandamiento semejante al primero. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, con todo lo que piensas, dice también otras versiones, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Muchos de los que dejaron ya de adorar imágenes han sufrido, han sido eh, perseguidos, no como en tiempos de la Inquisición con antorchas y tridentes, pero sí han sido perseguidos, sí han sido bifamados, sí lo han sido, lo hemos sido. Pero si hemos sufrido, gocémonos, porque hemos recibido también consolación. El tercer dicho del Señor dijo, no usarás a la ligera o en vano el nombre de Yod-Heh Elohim, porque Yod-Heh no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Wow, wow. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros mismos, usando su nombre a la ligera, creyendo que porque decimos en el nombre de Jesús, realmente se tenía o se debía cumplir? Porque así fuimos adoctrinados, pero gloria al Eterno, que nuestra mente se fue renovando, se fue transformando cada día hasta llegar a comprender o acercarnos a ese entendimiento de amor que Él tiene para con nosotros. Yeshua dijo, dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida. Wow. Y acá no se refiere a la tierra prometida de la que hoy podemos ver en Israel, sino se está refiriendo a la Jerusalén celestial, a esa tierra prometida en donde descansaremos en la eternidad con Él. Convengamos que los 10 dichos del monte, los 10 dichos de Yeshua en el monte, están relacionados. Te muestran cómo ser en este presente, pero están totalmente conectados, inmediatamente conectados con las promesas en la eternidad. Dichosos los que se comportan con humildad. Y, y este punto tan crucial de la humildad que a veces nos cuesta tanto, tiene que ver también con no usar su nombre en vano, no nombrarlo por nombrar, no jactarnos de su nombre, porque es su nombre, no el nuestro.
ser humildes en eso. Y heredaremos esta tierra prometida, esta eternidad, este descanso en el cual podremos reposar. Recuerda el día Shabbat, como estamos hoy, recordándolo, para apartarlo para Elohim. Tienes 6 días para laborar y hacer todo tu trabajo. Pero el séptimo día es Shabbat para Yohet Bajei, tu Elohim. En él no harás ninguna clase de trabajo, ni tú, tu hijo o tu hija, ni tu esclavo o tu esclava, ni tus animales de cría, ni el extranjero viviendo contigo dentro de las puertas de tu propiedad. Porque en 6 días Yohet Bajei hizo el cielo y la tierra, el mar y todo en ello. Pero en el séptimo día él descansó. Por esta razón el Eterno bendijo el día Shabbat y lo apartó para él mismo. Wow. El Shabbat, el Shabbat, el Shabbat no se hace ni se cumple. El Shabbat se vive. Y si somos templo del Dios viviente y Él está morando, su Ruach está morando en nosotros, entonces entendamos que no es para nosotros ese descanso. Que si bien somos parte de este descanso, pero Él no lo apartó para que nosotros descansemos a nuestra manera. Él lo apartó para Él mismo. Él lo apartó porque Él quiere sentarse a la mesa, quiere estar con su pueblo, quiere estar con sus hijos, quiere hablar en intimidad a sus hijos. Claro está, sí, nos puede hablar todos los días de la semana, pero en el Shabbat te detenés porque te dio 6 días para hacer toda tu obra. 6 días. Y el Shabbat es para detenerse. Y tenemos que recordarlo, porque miren cómo empieza el dicho. Acuérdense del día del Shabbat. Lo contrario a recordar es olvidar. No nos olvidemos entonces de este día. No nos olvidemos para quién es este día y para qué fue hecho para el propósito de esta obra tremenda. Sabemos que es un ejercicio, es un ensayo el Shabbat, séptimo día, para aquel séptimo milenio en donde descansaremos y reinaremos con Él en alabanza, en adoración. Amados hermanos, ¿qué fue lo que nos dijo el Señor? Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Por lo general relacionamos la satisfacción o el estar satisfecho con algo que llena nuestra carne o algo que llena a nuestros deseos. Pero si ustedes tienen hambre y sed de la justicia, no de la justicia de esta tierra, sino que de la justicia del cielo, entonces serán satisfechos. Como en el Shabbat. Cuando anhelamos que tu justicia esté delante de nosotros. Que podamos ser justos delante, justificados. Ahí en donde entra el reposo. Ahí nos satisface. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, para que puedas vivir mucho tiempo en la tierra a la cual el Eterno, tu Elohim, les está dando. Les está dando. Último mandamiento relacionado con o en realidad primer mandamiento que está relacionado con el prójimo, pero que está en estrecha conexión, ¿sí? En estrecha conexión, o en estrecha relación con los 4 mandamientos que nos relaciona directamente con Elohim. Nuestro prójimo más cercano, nuestra familia. Pero principalmente honrar a aquellos que nos dieron la vida, aquellos que cuando éramos bebés y no sabíamos caminar, nos ayudaron en cada caída y nos alentaron a seguir caminando. Aquellos que cuando tuvimos frío nos abrigaron, cuando tuvimos hambre nos dieron de comer. Nuestro padre y nuestra madre, aquellos que los tengan. Los animo a que honren a su padre y a su madre y recuerden algo. Recuerden algo. Si el Hijo no vino a juzgar y nos vino a dar testimonio de cómo le agrada la vida en la tierra, o cómo le agrada la vida de los hijos de Elohim en esta tierra, entonces nosotros tampoco juzguemos a nuestros padres, aquellos que los tienen vivos. No los juzguen, porque nadie nace siendo padre o siendo madre. Nadie nace. Por todo lo contrario. Entonces,
Amados hermanos, podemos tener presente, honrar a ellos, que con tanto esfuerzo o con la porción que les tocó, hoy muchos de nosotros estamos acá grandes, vestidos y también siendo padres. Sean compasivos con ellos, porque dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. No asesinarás. En la versión Reina Valera, perdón, dice, no matarás. Pero el no asesinarás, el asesinato implica ser consciente de que estás matando a alguien. Porque también puede ocurrir de que alguien mate por accidente. Eso no lo transforma en un asesino. Pero no asesinarás. No tendrás la conciencia puesta en matar a alguien, no solamente físicamente, sino también con sus, con tus palabras, con tus actos. La ignorancia a veces también asesina. Bendito seas, Padre. Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Bueno, acá sin muchas más, sin mucho más que explicar. Un corazón limpio no asesinaría. Un corazón limpio no tendría la intención de asesinar con las palabras, de asesinar con el testimonio, y mucho menos de asesinar con sus manos. No cometerás adulterio. A lo largo de la escritura, la palabra adulterio entra en una profundidad mucho más allá de engañar a nuestra mujer, a nuestra esposa o a nuestro marido, en el caso de las mujeres, sino que va más allá de eso. Adulterar con otros dioses también es adulterio. Tener una inclinación por estar más pendiente de lo que nos entretiene que de la palabra de Dios también es adulterio. Y esto puede ocurrir muchas veces sin darnos cuenta que estamos más pendientes de las noticias, de nuestro Facebook, de nuestro estado, del estado de los demás en WhatsApp, o lo que fuese, que ahora se está haciendo malgastar el tiempo. Hay en este tiempo en donde los Baales ya no están personificados por madera, por metal, porque son muy obvios, pero sí están sutilmente girando en torno a nuestras vidas para atraer nuestro corazón, atraer por sobre todas las cosas nuestra atención y desviarnos de los dichos del Señor. Recordemos las palabras de Yeshua cuando dijo, en donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Fijémonos de no colocar nuestro corazón en el adulterio, de no atesorar cosas en esta tierra porque perece, sino estar atesorando cosas en el cielo. El Señor nos responde, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Bienaventurados los pacificadores, dice. Entonces, esto de trabajar por la paz, ¿sí? Esto de trabajar por la paz, trabajar no por la paz interior ni por la paz del mundo, sino la paz se transmite cuando en esa circunstancia que no podemos controlar, en esa circunstancia que nos está en gran manera sobrellevando, demostramos una paz que trasciende y que, y que es evidente a lo que nos rodea. El Señor Yeshua dijo en su oración, dijo, mi paz
os doy mi paz, os dejo. No como la que el mundo da. Entonces, ahí en donde yo decía, no trabajar por la paz del mundo, ni por la paz interior, ni por estas nuevas, no tan nuevas, ¿no? Filosofías de, de- de- de tener paz. Algunos tienen el concepto de déjenme en paz, como si se lo dejasen solo, estuviesen en paz. Y no se recuerden, no recuerden, digo, perdón, recuerden, más bien, amados hermanos, que con el primero que tenemos que tener paz y reconciliación es con nuestro amado Dios. Y Él nos va a proveer de la paz que necesitamos para todo lo demás. No robarás, no robarás, no robarás, no hurtarás, no solamente en lo material, sino inclusive así cuando uno se jacta de ideas ajenas. Cuando le está robando una idea ajena y la hace propia, está tratando de ser a cuestas de otro, ser algo. No es necesario. No es necesario. Siempre que quieras presentar, en este caso, algo que a alguien se le ocurrió, una idea o lo que fuese, siempre nombrar a la persona de donde vino la idea. Porque no se olviden que las bienaventuranzas y los mandamientos apuntan a adorar al Señor con lo que hacemos y con lo que decimos y amar al prójimo también. Si amas al prójimo, cuídalo también de esto. Dijo el Señor, dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos, nuevamente nombrando el reino, nuevamente la eternidad. Y bueno, acá podemos ver reflejado que cuando uno no quiere robar, cuando uno no quiere a costilla de los demás ser alguien, sino realmente está permitiendo que el Señor solo se glorifique. Empezamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Por hacer lo justo. Muchas veces perseguidos también es que nos aparten, que nos ignoren. Ese es el precio que tenemos que pagar por no hurtar, por no robar, por no matar. No hagas falso testimonio contra tu prójimo. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Una vez más el Señor llevando más allá, mostrándonos en realidad qué tan extenso fue ese mandamiento, qué tan extensos fueron los dichos del Padre. El último. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, su esclavo o su esclava, su buey, su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Alégrense, estén contentos, que van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Amados hermanos, cualquier cosa que querramos anhelar en este mundo y que si hoy no la tenemos, no digo que esté mal esperarla, pero no se aferren a una espera de algo en lo material. Más bien, si van a esperar algo, sea recibir un premio en el cielo. Un gran galardón, dice la palabra. ¿Por qué? Porque cuando en nosotros se cumpla, que de hecho se está cumpliendo, el, lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, si no me equivoco, verso 12, en donde dice que nosotros tendremos el testimonio de Dios, testimonio de la palabra y la fe en Yeshua. Ahí, esos son motivos de perseguir, esos son motivos de persecución. Y estemos contentos cuando recibamos todo esto. No esperemos un premio en esta tierra, que si lo recibimos no lo merecemos, y solo de pura gracia del Señor. No codiciemos ni siquiera el sueldo de nuestro prójimo, el sueldo de nuestro compañero de trabajo, ni siquiera eso, porque el Señor le da a cada uno le da el Señor lo que más necesita. No me des ni mucho ni poco, dame lo justo y lo necesario, no sea que dándome mucho me olvide de ti, y dándome poco peque en contra de tu santo nombre. Les quería mostrar este lugar.
que quizás para algunos es desconocido y para otros no. Este lugar es el monte Sinaí. Este lugar no es el monte Sinaí que todavía no se encontró en Egipto, sino es el monte Sinaí en Arabia. Este es el monte Sinaí en donde fueron dadas las, los 10 dichos del Señor, las dos tablas, y en donde también después de nombrar este último dicho que el pueblo oyó, ahí el pueblo tuvo miedo de los relámpagos, de los truenos, se abrumó por lo que estaban viendo sus ojos carnales, y le dijeron a Moisés, le dijeron, Moshe, ve tú, no podemos escuchar más. Lo que estamos escuchando ya, veníamos bien, adorar al Señor, bueno, no nos hagamos imágenes, pero ahora me están diciendo que no tengo que matar, no asesinar, no codiciar. Y sabes, yo vengo de 400 años de esclavitud. Y yo, durante esos 400 años en Egipto, yo codicié. Me hubiese encantado vivir como un egipcio, como un faraón. Me hubiese encantado no ser esclavo. No quiero escuchar más lo que me tenga que decir el Señor. Eso fue lo que pasó en el borde del pueblo. En el borde del monte, perdón, con el pueblo. Eso fue lo que pasó. De este lado, el actual monte de las bienaventuranzas. El monte de las bienaventuranzas tiene, tiene un nombre, no se llama bienaventuranzas. El nombre correcto, el nombre correcto es, vamos hermano, ahí lo estoy buscando. Recordemos que estamos en vivo y puede ocurrir que algún mensaje tengamos eh, que ver de otra manera, pero el nombre de este monte se llama Eremos. Se llama Eremos. Eremos, eh, significado en griego, quiere decir aislado o apartado. Con lo cual, como así, en el monte de Sinaí fuimos un pueblo apartado, Yeshua vino y confirmó. ¿Sí? Y realmente expuso y extendió de una manera los 10 mandamientos en este monte. Esta vez no a su pueblo, pero sí a 12 apóstoles, que representaban cada uno a una tribu de Israel. En este monte, en esa extensión de los dichos de papá, en esa extensión de las promesas del Eterno, también estaba Israel. Amados hermanos, amados hermanos. Pablo nos menciona en la carta a los romanos, dice los mandamientos. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. Se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace daño a nadie, de modo que el amor es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de la Torah. Hagan todo esto, conscientes del tiempo en que vivimos, hermano. Conscientes del tiempo en que vivimos. Pablo se estaba refiriendo a los que estaban dispersos en Roma, pero aún, 2000 años después, tenemos que ser conscientes de los tiempos en que vivimos y cómo está siendo atacado el mandamiento de amar al prójimo. Porque el amor verdadero no es aceptar todas las condiciones del prójimo. El amor de este mundo me dice que te tengo que amar como sos. Y sí, tengo que amar a mi prójimo, pero no, en la obediencia no puedo amar lo que mi prójimo ha decidido hacer con el amor o de la manera que ha decidido amar. ¿Por qué? Porque el amor es en obediencia. Y eso lo dijo nuestro amado Yeshua. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y sigue diciendo Pablo, y de que ya es hora de que despertemos del sueño, porque nuestra salvación está más cerca de nosotros. Ahora que cuando creíamos. Wow. Es como si esta carta se la hubiese escrito ahora para el 2023 y digan, por favor, sean conscientes de este tiempo, escudriñen, sean como la tribu de Isaacar, que han entendidos en los tiempos.
Y de que es hora de que nos despertemos del sueño. Mucho en el camino de las raíces nos estamos despertando. Pero que uno se esté despertando del sueño no significa que esté del todo despabilado. Así que tengan cuidado, señor. Tengan cuidado y sigan comiendo del maná escondido porque nuestra salvación está más cerca de nosotros ahora que cuando creíamos. Y dice hincapié o referencia justamente a que Pablo nombra el último mandamiento, que dice, no codiciarás, pero después agrega, y cualquier otro mandamiento. Acá están incluidos los 604 mitzvot, en los cuales, donde también están leyes levíticas, donde están las fiestas, que son las fiestas del Eterno, pero todas las fiestas son un llamado a estar juntos, a estar congregados. Los diezmos, wow. Entonces cualquier otro mandamiento hace referencia a que cuando Pablo le estaba escribiendo a los romanos, a esa diáspora en Roma, ellos estaban entendiendo que no eran solo 10, sino que eran 614. Ellos tenían un conocimiento de la Torá. ¿Cómo es entonces que llegamos a conectar el monte Sinaí con el monte Eremos? Porque el cumplimiento de la Torá es el Mashiach, para la justicia de todo aquel que cree. Ahí está la conexión. Ahí está la perfecta conexión. La ley, la Torá, nos sirvió de guía para llevarnos a Mashiach. Wow. La ley nos sirvió de guía para llevarnos a Cristo. Entonces, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él, a través de sus palabras, a través de su manera de vivir, él nos guió de nuevo para acercarnos a la ley. Amados hermanos, qué imagen. El madero, la corona de espinas, lo que simboliza esto, lo que sufrió y padeció por nosotros, lo que sufrió y padeció por nosotros. Y dice el libro Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Que él, perdón, amados hermanos, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, ¿qué acta teníamos sobre nosotros? Hay un acta de los decretos que había contra nosotros y fue anulada. Claramente está. Que el que cree en Mashiach, que cree en que Yeshua es el verbo hecho carne y fue aquel que por medio de su muerte en la cruz nos limpió, nos, nos perdonó los pecados y resucitó para darnos vida eterna, ese mismo es el que anuló el acta de decreto que decía que estábamos condenados a la muerte. Ese es el acta que anuló. La quitó de en medio, la clavó en la cruz. Ahí es cuando la escritura dice que él se hizo maldito por nosotros, porque está escrito, maldito el que muere en un madero, la ira del Señor cayó sobre él. Y en lugar de ser malditos nosotros, lo fue él. Y quitó de en medio ese acta, lo clavó en la cruz. Y miren cómo apunta también a aquellos que nos tenía sujeto y sometido a las cosas de este mundo. Que dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió en público, triunfando sobre ellos en la cruz. Fueron exhibidos en esa cruz, en esa muerte de Yeshua, fue exhibida, fueron exhibidos aquellos que nos tenían cautivos. Y el Señor llevó cautiva la cautividad, dice la Escritura, para darle dones a los
hombres. Tremendo. Amados hermanos, para concluir esta corta reseña, esta corta para allá, y que gira en torno a la para allá, y que si Dios lo permite, para el Shabbat que viene podremos tener más aún. Amados hermanos, yo la verdad que los quiero bendecir, les quiero mandar un fuerte, un abrazo fraternal, y no antes sin obviamente, bendecirlos como nos envía la Escritura. Así que nada, hermanos, esto ha sido breve, pero ha sido muy enriquecedor para, para la vida de este hogar, de esta casa, y anhelamos nosotros, mi esposa, que también sea muy enriquecedor para ustedes, para cuando lo vean. Y nada, hermanos, la bendición fue mía. Fue mía el poder ser un instrumento para haber dado palabras de vida eterna para aquellos que, que estamos en este mismo camino. Los voy a bendecir. Llevarejeja Adonai, Bishmereja Yaer Adonai Panab Eleja. Bijuneka Isa Adonai Panab Eleja, Beyasem Leja Shalom. Adonai te bendecirá y te guardará. Adonai resplandecerá su rostro para ti y tendrá de ti misericordia. Adonai engrandecerá su rostro para ti y pondrá en ti paz. Shabbat Shalom, amados hermanos, y nos vemos en la próxima para allá. No, no, me digo que no compartió, no.